Me interesaba primero, como tema así general de lo que se está hablando ahora, que se anunciaron hoy, el tema del anuncio por los dólares del colchón y esta idea del gobierno de remonetizar o sumarle nafta. ¿Cuál es tu mirada o lo que vos ves de la medida en sí, pero de lo que genera o de las motivaciones que tiene el gobierno para hacerlo? Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno está buscando que la economía crezca y a la vez no inyectar dinero, en pos de que esos pesos eventualmente no se vayan al tipo de cambio. En los últimos meses el gobierno viene siendo, incluso desde el principio de la gestión en realidad, viene siendo bastante austero en lo que es la tasa de interés y si no quiere subir la tasa de interés eso puede llegar a tener algún impacto cambiario. Entonces el desafío es justamente que crezca la economía sin aumentar la cantidad de dinero. Y en eso están buscando la cuestión de inyectar los dólares y demás. Es cierto que hay mucha plata fuera del sistema financiero argentino, pero nosotros somos cautos respecto de cuánto se puede volcar al sistema. ¿En qué sentido de cautos? ¿Por qué? En primer lugar, es algo que intentaron todos los gobiernos. Incluso el propio Pese hablaba siempre de los 225 mil millones de dólares que tenían los argentinos en el colchón, y en lugar de caer esa plata entre 2020 y 2023, ese monto aumentó. Y en 2024 todavía no están los datos cerrados, pero también habría crecido, que tiene que ver con la historia de nuestro sistema financiero. Ahorrar en dólares es la manera que tenemos los argentinos de cubrirnos respecto de los problemas que puede tener el peso, y ahorrar en dólares fuera del sistema financiero es la forma que tenemos de cubrirnos respecto de los problemas bancarios que pudo haber tenido históricamente la economía argentina. Más allá de que el sistema hoy esté sólido, siempre sigue estando ese temor. ¿Y por qué somos cautos? Por dos grandes motivos. En primer lugar, porque los blanqueos en líneas generales son de stock. O sea, si alguien confía mucho en el gobierno y blanqueó todo en 2024, a priori no le quedaría nada para blanquear ahora. Con lo cual, en primer lugar, los más optimistas ya deberían estar adentro. Y al revés, los que están afuera del sistema y sobre todo el sistema financiero, a pesar de que los indicadores de todo lo que es el sistema bancario son líquidos y hay solvencia y demás, no hay un problema, los que están afuera son los más pesimistas. De vuelta, no solo quieren cubrirse los riesgos del peso, que en los últimos 20 años fueron muy importantes, sino también de los riesgos del sistema financiero y del sistema bancario, que la verdad es que desde el 2002 no hay grandes problemas. Entonces, por eso somos cautos, porque los que quedan por entrar de vuelta son los más pesimistas, y habrá que ver si se animan a hacerlo, sobre todo en la previa de las elecciones. Ahí hay un punto que también siempre, se me ocurre pensar de cuando se habla del stock ese fuera del sistema, como una mirada optimista, pero al mismo tiempo no solo tanto de cómo está distribuido eso, de que fuera como una cuestión como homogénea, o si al revés, quienes tuvieron esa capacidad de ahorro, qué propensión tendrían eventualmente a gastarlos, o cómo impacta esa distribución del ahorro fuera del sistema en la medida en lo que busca el gobierno. A ver, ahí entiendo que en líneas generales es plata que está más explicada por la función del ahorro que por lo que son las funciones transaccionales del dinero. O sea, ¿cuál sería la lógica? ¿Por qué yo, como economista o como argentino, en realidad querría salir a gastar los dólares que tengo ahorrados? Bueno, tengo que tener mucha confianza en que el peso le va a ganar al dólar en los próximos meses, ¿sí? Que el tipo de cambio se va a seguir apreciando. Entonces, esa es un poco la pregunta que creo que el gobierno debería tener que responder para que esos dólares se muevan. No solamente la cuestión fiscal, no solamente la cuestión tributaria, sino también que después de las elecciones no va a haber ningún tipo de salto. Porque si no, yo me quedo con mis dólares por lo menos hasta octubre o diciembre, cuando es el recambio, y termino ganando teniendo más pesos el día de mañana. Entonces, no solamente hay que despejar el horizonte financiero, no solamente hay que despejar el horizonte tributario, blanqueo, impositivo, sino también el horizonte cambiario. Y ahí está la principal complejidad. Ahí hablaste como después de las elecciones, y ahora me interesa hablar de los dos. Primero, después de la flexibilización del cepo, ¿no hubo un salto cambiario como se esperaba, o fue el temor incluso del gobierno hacia atrás? ¿Cómo ves esa dinámica y el nivel que tiene el dólar hoy, por lo menos? Yo creo que ahí hay que pensarlo en distintos aspectos. La primera pregunta, es ¿por qué no subió el tipo de cambio a pesar de que se flexibilizó la demanda? Yo creo que ahí jugó un rol muy importante la eliminación del blend y que las liquidaciones del sector agropecuario se mantuvieron, y después a principios de mayo, cuando el dólar había vuelto a la zona de 1200,
si bien todavía no hay números por los volúmenes operados, pareciera que el Banco Central intervino en futuros, con lo cual se amplió el spread entre lo que son los títulos, las LECAP, de diciembre, con los rendimientos de lo que son el ROFEX. Entonces uno puede hoy hacer un carry cubierto, compra LECAPs a diciembre, se cubre con futuros y tiene una ganancia a tasa fija ahí. Entonces, en dólares, ¿no? Entonces, que es más o menos en torno del 1% mensual, que es un número alto. Con lo cual, nosotros entendemos que eso fue lo que ayudó a principios de mayo, cuando el dólar empezaba a acercarse de vuelta a 1.200 pesos, a que el tipo de cambio se estabilizara. De acá a junio, entendemos que los dólares que van a garantizar esa estabilidad cambiaria son en realidad los dólares del agro, que si bien es cierto que los precios del sector no son buenos, ¿sí? Están entre 10 y 15% por debajo de quizás principios de la gestión de Milei, del cierre del 2023, más o menos 5 o 6% por debajo del año pasado, del promedio. Hay una buena cosecha, y bueno, la baja de retenciones fue efectiva para adelantar un poco de la cosecha. Entonces, la primera parte del programa preelectoral la vemos cubierta con los dólares del agro, y la segunda van a empezar a jugar los dólares del fondo, que para mí un dato importante que se menciona poco es que en lugar de girar DEX, este año el fondo giró dólares. Entonces las reservas líquidas, ¿sí?, aumentaron en un poquitito más de 12.000 millones de dólares después del acuerdo. Después también llegaron los giros de los organismos multilaterales, pero al no girar DEX, el gobierno no tiene que pedir ninguna autorización eventualmente para usar esos dólares en el mercado cambiario. Claro, eso te iba a preguntar de qué, más allá de la cuestión técnica, ¿qué implicancias tiene esta decisión o este giro que no fue DEX sino de dólares? Desde el lado financiero, en la primera parte del año el dólar se depreció mucho, casi 7% desde que arrancó el 2025. Y se concentró bastante de esta depreciación después de los problemas de aranceles, después del Liberation Day. Entonces, por el lado financiero, la verdad es que eso tiene sentido, porque lo probable es que el dólar en los próximos meses se aprecie, sobre todo si la tensión internacional se modera, y en ese marco el DEX se desvaloriza contra el dólar, con lo cual tiene sentido por ese lado la medida. Y después, en términos de cuestión cambiaria, bueno, no hay que pasar por el fondo para pedir permiso para que nos cambien esos DEX por dólares. De hecho, en el 2023 la Argentina tenía DEX, no tenía dólares, y habían hecho un cambio, si no me equivoco, con Irlanda y con España, incluso un préstamo puente con Qatar, por todos estos descalces entre los DEX y los dólares. Y después también sirve como amenaza, ¿no? Porque uno, en ese sentido, me hace acordar un poco a lo que pasó en abril del 2019, a fin de abril del 2019, cuando el Banco Central anunció que podía intervenir dentro de la zona de no intervención cambiaria, que sin justamente tener que intervenir, solo con el anuncio, disuadió a los potenciales compradores de dólares diciendo, che, acá hay una pared de, creo que era 10.000 millones de dólares en ese momento, 12.000 en la actualidad, o 14.000 si querés, sumando los 2.000 millones de dólares del resto de los organismos, con lo cual la amenaza es más creíble y de vuelta termina, por lo menos hasta ahora, disuadiendo a quienes quieran desarmar posiciones en pesos. Habrá que ver, obviamente, cómo sigue eso más cerca de agosto o septiembre. Y ahí, hablando hacia adelante, como contabas antes, el esquema de cobertura y con la apuesta por la estabilidad, ¿qué ves hacia adelante con este nivel de tipo de cambio y después de las elecciones o ya pensando en el año que viene? Bueno, ahí es donde nosotros ponemos más el foco y donde nosotros estamos más preocupados. La Argentina tiene que pagar 27.000 millones de dólares de deuda no roleable, por decirlo de alguna manera, entre lo que son los títulos de globales, bonares y los bopreales, más los intereses del fondo, todas deudas que no es que son reprogramables, como por ejemplo puede ser el swap o el propio pago de capital al fondo, que por ahí se hace un nuevo acuerdo para hacer un nuevo acuerdo. Y lo cierto es que el mundo, en ese sentido, si los mercados de crédito, de los cuales la Argentina está fuera del 2018, no son muy benignos para los países con los fundamentos de la Argentina. Concretamente dos mediciones así que nosotros hicimos. En 2024 y 2025, con un stock de reservas sobre PBI similar al de Argentina, hay solamente 4 países que emitieron deuda, que son Kenia, Nigeria, El Salvador y Panamá. Ahora bien, de esos 4 países, Nigeria, que exporta petróleo, El Salvador y Panamá, tienen resultados de cuenta corriente entre neutros y superavitarios. El único país que tiene un resultado de cuenta corriente parecido a la Argentina actual, ¿sí? O sea que las exportaciones están por debajo de las importaciones en los niveles de la Argentina actual, y que tiene un stock de reservas
de vuelta en relación con su PBI, relativamente parecido al de la Argentina, es Kenia. Es un solo caso y son 7.000 millones de dólares sobre 375 que se emitieron en total. Con lo cual, las perspectivas en ese sentido no son optimistas. ¿Y qué quiere decir no son optimistas? ¿Cuál es el análisis o la lectura? Nosotros un poco lo que decimos es que quizás acumular reservas y mejorar el resultado de la cuenta corriente, de vuelta, que los argentinos exportemos más o importemos menos, no puede no importar para el acuerdo con el fondo, como por ahí están diciendo el gobierno, incluso el propio presidente en algún streaming dijo que la meta de reservas era irrelevante, que los desembolsos iban a venir igual, pero nosotros entendemos que los mercados penalizan mucho eso. Entonces, bajar el riesgo país de los 650 puntos básicos donde está actualmente a más o menos 400 puntos básicos, que podría ser un número colocable, en enero del 2018, en la última emisión de deuda de la Argentina, fue con un riesgo país de 370 puntos básicos. Digo, para llevarlo a esa zona, nosotros creemos que sin un crecimiento sustancial de las reservas o sin una mejora sustancial de la cuenta corriente, que en el corto plazo no va a llegar por vaca muerta, o sea, debería ser por otro lado, va a ser difícil volver a colocar deuda en los mercados de crédito, y en ese escenario cumplir con los 13.000 millones de dólares no roleables del año que viene también va a ser complejo, con lo cual entendemos que la Argentina debería sumar por lo menos 10.000 millones de dólares de reservas de acá a fin de año para pensar en volver a los mercados. ¿Y por qué crees que el gobierno, cuando se le menciona este tema, dice que la acumulación de reservas no es prioridad o que no es un tema que les preocupe, que no están siguiendo esa variable? Por lo menos públicamente ese es el planteo que manejan. Bueno, ahí hay un cambio de discurso, ¿no? Porque hasta el 11 de abril, ¿no? Hasta que se flexibiliza el cepo, la acumulación de reservas sí era una prioridad, y yo creo que estoy de acuerdo con eso. El argumento que ellos dan es el cambio del régimen cambiario, que ahora el tipo de cambio no depende tanto de las intervenciones del Banco Central, sino más bien de la libre interacción entre la oferta y la demanda. Libre interacción medio trucha porque el central interviene en futuros, o pareciera que interviene en futuros, pero los números marcan eso, no están los balances. Pero bueno, eso. ¿Cuál es el argumento o por qué creo yo que el gobierno no quiere? Porque si el gobierno saliese a comprar reservas, sumaría un factor de demanda al mercado cambiario. Y si suma un factor de demanda al mercado cambiario y no aparece otro factor de oferta, va a empezar a subir el tipo de cambio. Y obviamente en la Argentina, cuando sube el dólar, se acelera la inflación, y eso implicaría menos poder adquisitivo y menos estabilidad nominal, que entiendo yo que son como los principales objetivos, y sobre todo el segundo, el principal activo del gobierno de cara a las elecciones de octubre. Y para revertir ese flujo negativo que hablabas antes de cuenta corriente, ¿cuál es el camino eventualmente hacia después de resolverlo con un gobierno que de vuelta plantea que la cuestión de las reservas no es prioridad, por lo menos para ellos, de nuevo, públicamente? Bueno, ahí tengo dos respuestas, una en lo ideal y otra en la real. En lo ideal, siempre es mejor con más exportaciones, ¿no? Salir a venderle más al resto del mundo, que los productos argentinos tengan más valor agregado, que la industria argentina sea más competitiva, y en función de eso, poder incrementar las arcas del Banco Central a partir de las exportaciones, sobre todo las exportaciones de calidad. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer. De vuelta, entiendo que eso viene siendo un desafío de la política económica, por lo menos en los últimos 10, 15 años, y no lo venimos logrando. Se termina logrando ajustando las importaciones. En algún momento se restringieron las cantidades, con alguna política quizás de control, o incluso con alguna política más de posiciones no arancelarias y demás, pero no me quiero meter con la cuestión comercial. Pero en algún momento se restringieron las importaciones, en algún otro momento se intentó atacar otras fuentes de compra de dólares, concretamente el dólar ahorro con el cepo, y la otra salida que hay es aumentar el tipo de cambio y que eso reduzca el nivel de actividad. Son tres salidas que generan ineficiencias, son tres salidas que no son sostenibles y son tres salidas que no son deseables para la población. Pero bueno, para tirar un paralelismo con el fútbol, uno siempre quiere jugar con más delanteros, nunca se quiere colgar del travesaño, nunca quiere poner más defensores. El problema es que para jugar bien y pisar la pelota hay que tener años de crecimiento, años de trabajo, años de desarrollo, y no es el estado actual de la Argentina, con lo cual yo creo que lamentablemente sin más tipo de cambio va a ser difícil, por lo menos en el corto plazo, revertir el déficit de cuenta corriente. Porque vos planteás esto como salida no deseable, no me acuerdo qué la palabra que usaste, pero yo me quiero enfocar en la sostenibilidad de si este tipo de cambio es sostenible al nivel de la economía hoy con esta productividad y demás. Yo creo que no, va a ser difícil de sostener este tipo de cambio, no solamente por la cuestión de la cuenta corriente, sino principalmente por la cuenta capital. O sea,
Hoy el límite al tipo de cambio está en los vencimientos de deuda externa de 2026-2027. Después podemos discutir la sostenibilidad por el lado de la cuenta corriente, pero me parece que ya viene dada. Ningún país que tenga que pagar el 50%, casi el 50% de sus reservas en deuda por año puede tener un tipo de cambio sostenible. O puede sostener en realidad ese nivel de tipo de cambio. Después, un poco lo que viene marcando en los últimos meses de lo que son los indicadores de la economía real es que la economía está efectivamente atravesando un proceso de reprimarización. El nivel de actividad de marzo, o si querés el de febrero, que es el anterior dato, pero el de marzo, estuvo en línea con, si querés, el pico de la gestión de Alberto Fernández, fue un poquitito menor, el de febrero fue igual, pero se ve un cambio muy fuerte en lo que es la composición de la producción. ¿Qué ves ahí? Crece el agro, que la verdad que para ser honestos comparamos con la sequía, con lo cual no es que tampoco hay un gran crecimiento del sector, sino que hay una baja base de comparación y crece mucho lo que es minas y canteras, que es la producción de petróleo, que es vaca muerta, es un crecimiento en torno del 13,5% más o menos, y lo que están cayendo son la industria, la construcción y el comercio. Entonces en el agregado la producción da relativamente similar, pero hay un cambio hacia el interior de la producción, hay un cambio en la composición de ese producto, que de vuelta tenemos un poco más de agro y sobre todo mucho más petróleo y bastante menos industria y un poco menos de construcción y de comercio. Y en los sectores, porque siempre se plantea al agro, a la muerte minería como los grandes sectores ganadores y con capacidad exportadora, sobre los tres estos rubros que vos comentabas, que son también los que más generan empleo y demás, ¿qué posibilidades ves de una recuperación de corto o mediano plazo? Y yo creo que en el corto va a estar difícil. Cada sector tiene como una dinámica particular. En el caso de la construcción, el gobierno tuvo un cambio muy fuerte con lo que es la obra pública y eso impactó de manera significativa. Y además hay un tema con los precios en dólares y demás, que la Argentina hoy está cara. Yo creo que el comercio en un escenario de apreciación cambiaria podría empezar a recuperarse, sobre todo si los salarios de una vez empiezan a dejar de encadenar un mes de crecimiento y otro de caída, para empezar a tener una recuperación más sostenida. Y después creo que la industria es como el gran perdedor del modelo. Digo, un escenario de primero caída de la demanda interna, pero después quizás algo más de recuperación de la demanda interna, pero flexibilización de aranceles, flexibilización de las barreras no arancelarias y apreciación del tipo de cambio real en un contexto en donde las cuestiones impositivas a grandes rasgos siguen muy similar que en el 2023, no es el mejor escenario para salir a competir. Y eso se ve en todo lo que son los indicadores, que las caídas son transversales. A priori uno podría pensar que los sectores más vinculados al consumo interno y sobre todo los que son más salario intensivos podrían estar peor que por ahí las industrias metálicas y demás, en donde el costo de capital es un poco más relevante y les podría permitir tecnificarse este tipo de cambio. La verdad es que eso no se ve, son caídas de 2 dígitos transversales a lo largo y ancho de todo el entramado productivo industrial. Y en ese punto el gobierno también muchas veces plantea esta idea de, bueno, en este cambio de régimen muchas empresas o muchos sectores están ante el desafío de transformarse y competir, como la cuestión de adaptarse y demás. ¿Qué ves en cuanto a las posibilidades de que eso efectivamente ocurra, teniendo en cuenta el escenario que comentabas de cómo están estos sectores hoy? Bien, yo ahí lo pienso por el lado tanto de los trabajadores como por el lado de las empresas, y por el lado sobre todo de lo que es el agregado de valor. Lo cierto es que la reconversión de una industria en una empresa que más de índole comercial deja mucha gente afuera en términos de empleo, y el gran problema que tiene todo eso es que si bien es cierto que aparecen nuevos sectores, si bien es cierto que desarrollos como por ejemplo los servicios vinculados al petróleo, que hace un par de años no existían, hoy existen y eso puede emplear gente, la gente que se queda fuera del entramado industrial no es la misma que se puede reinsertar en la exportación de software. Es cierto que la economía se va dinamizando, la gente que trabaja en videoclubs se pudo reinsertar en otros sectores, pero esos procesos cuando son tan generalizados hay mucho cambio de vuelta hacia el interior del empleo. De hecho ya en 2016-2017 el gobierno de Macri tenía un discurso relativamente similar en donde a trabajadores metalúrgicos le daban cursos para que se reinsertasen en el sector de servicios. Bueno, lamentablemente eso no funcionó. Son procesos más largos y creo que eso termina afectando más a lo que es el tope no de los trabajadores, sino de la pirámide etaria. ¿Sí? Los trabajadores quizás más grandes, de menor calificación, lo sufren más, y quienes se insertan, los más jóvenes, tanto de los sectores altos como de los sectores bajos,
terminan pudiendo reemplazar esos empleos, pero de vuelta, no es la misma gente. Y después hay un tema que es, la Argentina hace ya, desde el 2000, por lo menos desde el 2015, viene destruyendo empleo privado registrado y viene creando empleo monotributista. Y eso no solo no se está resolviendo, sino que con todo este tipo de medidas se profundiza. No hay una vocación del Estado o del gobierno en realidad de crear empleo de calidad. Eso va a venir supuestamente con el desarrollo económico, el tema es que nos está poniendo, no hay desarrollo. Y en cuanto a los ingresos, ¿qué estás viendo por ahí de los números que manejan o de la dinámica asociada a esto que vos hablabas de deterioro o precarización del empleo y no generándose nuevas fuentes de trabajo de registrado y demás? Nosotros lo que vemos es mucha heterogeneidad a nivel salarial con un perfil marcadamente regresivo. En la primera parte del año pasado todos los salarios cayeron y lo cierto es que después, desde junio, julio del año pasado, en líneas generales, se ve una cierta recuperación del salario y también de lo que es la masa de ingresos, o sea, también de la cantidad de trabajadores. Por eso el consumo no está cayendo tanto. Ahora bien, los sectores de mayores ingresos, se me viene a la cabeza, bueno, los trabajadores mineros, incluso los propios trabajadores bancarios, son sectores que o empatan o le ganan a lo que eran los niveles de agosto-septiembre de 2023, y los sectores más bajos de la pirámide, educación, bueno, están los aeronáuticos, pero digo, los trabajadores y las trabajadoras textiles, son sectores que están perdiendo mucho. Entonces se va aumentando esa dispersión hacia el interior de lo que es el segmento privado registrado. Después lo que es sector público se ve una caída muy fuerte, producto en parte de lo que es el ajuste, y bueno, el monotributo ahí es como un mundo, los datos creo que, o sea, no me animo a opinar con los datos que tengo porque la verdad es que son pocos y rezagados, entonces es difícil ahí marcar una tendencia. Y la última tiene que ver con el crecimiento del crédito, tanto en pesos como en dólares, que es uno de los, si uno mira los números crecen y es una también de las, no diría apuestas del gobierno, pero es uno de los puntos sobre los que el gobierno enfatiza como para generar dinamización en ventas o en actividad en algunos sectores. ¿Cómo ves esa tendencia? Bien, a ver, es cierto que el crédito viene creciendo y en las dos monedas. En el mundo pesos, de hecho es uno de los pilares de la recuperación y yo creo que ahí la Argentina tiene que tener un cambio estructural para poder crecer. El crédito hoy representa un poquitito más del 10% del PBI y en países como Chile o Brasil, ni que hablar los desarrollados, representa más del 50%, con lo cual hay terreno para crecer ahí. Lo que pasó en los últimos años largos es que el Estado necesitaba mucho financiamiento por el déficit que tenía, no se quería emitir y eso terminaba de una u otra forma compitiendo el crédito bancario con las necesidades de financiamiento del Estado, ¿sí? O sea, los bancos le prestaban al sector público en lugar de prestarle a las empresas. Esa dinámica cambió y creo que es uno de los cambios quizás virtuosos del último tiempo. Y el gobierno es bastante consciente de eso, por eso no quieren subir la tasa de interés, ¿no? Digo, en un escenario en donde, recién lo hablábamos, la cuestión cambiaria está muy finita, no están apostando a remunerar más las colocaciones en pesos, sino que están apostando a bajar las expectativas de devaluación, aun cuando eso pueda terminar saliendo mal, ¿no? Lo que yo remarcaba antes del tema ROFEX, para mantener este impulso al crédito, que en tanto y en cuanto se dé de manera armónica yo creo que es algo importante y me animo a decir es una condición necesaria para pensar en el desarrollo de la economía argentina. Por el lado de los dólares, ahí la cuestión está un poco más fina. Hasta el 2023 las expectativas de devaluación eran constantes, entonces financieramente, más allá de algunos sectores muy vinculados al tipo de cambio, la verdad es que tenía más sentido endeudarse en pesos que hacerlo en dólares. Y la verdad es que el crédito en dólares en Argentina era muy bajo. El año pasado, blanqueo mediante, hubo un aumento importante de ese crédito, que dado que todo eso se tiene que liquidar en las reservas, fue uno de los principales motores de la acumulación justamente de reservas netas, de reservas en realidad del gobierno en la última parte del año. Pero para no desviarme de la pregunta, el tema con el crédito en dólares es que está sobre representado los sectores exportadores, porque solamente se pueden, sacando algunas cuestiones, flexibilizaciones normativas de los últimos 3-4 meses, solamente se pueden endeudar en dólares las empresas que tienen sus ingresos atados al tipo de cambio, con lo cual ese dinamismo del crédito barato en dólares
un poco apunta o acelera o profundiza ese perfil reprimarizador que yo recién marcaba, donde el agro y el petróleo son los dos, y los mineros son los tres grandes beneficiarios. Después está el esquema de obligaciones negociables, que es otro mundo. Pero no, un poco para cerrar con esta idea, después del blanqueo había un shock, el blanqueo generó un shock de liquidez al sector financiero, en donde un montón de gente depositó dólares, introdujo dólares en el sistema y los bancos salieron a prestar esa plata, tanto vía créditos como vía obligaciones negociables. Toda esa liquidez se fue agotando y ya en la actualidad está más o menos en los mismos niveles que en la previa del blanqueo, con lo cual el dinamismo que le queda al sector es más acotado. Habrá que ver si este nuevo blanqueo funciona, si hay algún tipo de entrada neta de dólares que permita recomponer este financiamiento, pero lo cierto es que en líneas generales lo que es el sistema financiero local en dólares, la liquidez, si bien sigue siendo muy alta y es saludable, volvió a los niveles pre-blanqueo, con lo cual el terreno que le queda para recorrer, si no hay un aumento previo de los depósitos, yo entiendo que es más acotado que el del crédito en pesos.